¿Sabe usted lo que es la memoria, querida audiencia? No la memoria que se guarda en libros o en teléfonos. Hablo de la memoria que se puede sembrar, la memoria que se guarda en el corazón de una semilla. En Oaxaca, la tierra donde Dios guardó los colores, hay hombres que no son solo agricultores, son guardianes. Y esta es la historia de uno de ellos y de cómo el mundo moderno, con sus promesas brillantes, intentó pisotearlo. Nuestra historia comienza en los valles sagrados de Oaxaca. Vemos dos mundos. De un lado, campos pálidos, tristes, secos; del otro, una milpa, un campo lleno de vida donde el maíz azul, rojo y amarillo baila con el frijol que trepa por su tallo y la calabaza que protege la tierra con sus hojas anchas. Este es el mundo de Don Isauro Mendoza. Don Isauro es un hombre de 70 años, un hombre zapoteca. Su rostro está surcado por el sol, pero sus ojos están limpios. Lo vemos en su milpa, pero no está trabajando. Está rezando, está creando. Con un amor casi religioso, selecciona las mazorcas, desgranando las semillas, separándolas por color, como si guardara joyas. «Tú diste buena batalla, mi prietita», le susurra a una semilla azul. Él no siembra maíz, él cuida a su familia, pero la paz de Don Isauro está rota. Su nieta, Elena, una joven de 22 años que estudia biología en la ciudad, acaba de llegar. Hay amor en cómo lo abraza, pero hay frustración en su voz. «Abuelo, ¿otra vez con esto?», le dice, viendo el maíz de colores. «Es hermoso, en verdad, pero no da dinero. La gente en el pueblo se muere de hambre, están endeudados hasta el cuello por la sequía del año pasado. Y tú sigues jugando a las milpitas». Elena tiene razón. El pueblo de San Mateo está en crisis. La sequía los dejó a merced del coyote local, el intermediario, y todos deben dinero. Hay una nube de desesperación en el aire. Por eso, cuando anuncian en el altavoz de la plaza que una compañía de la capital, Soltec, tiene una solución milagrosa, todo el pueblo acude. Y entonces llega él, Ricardo Rick Morales. Es mexicano, sí, pero parece extranjero. Baja de una camioneta blanca, impecable, que nunca ha tocado el lodo. Viste camisa limpia y habla con esa seguridad pulida de quien ha estudiado fuera. Es carismático. Despliega pantallas y gráficas. «Se acabó la pobreza, San Mateo», grita, y les promete el oro y el moro. Les presenta el Soltec 9, un maíz híbrido, amarillo pálido, perfecto, un maíz resistente a la sequía, un maíz que triplicará sus cosechas. Y lo mejor, les ofrece las semillas, el fertilizante y el pesticida, todo a crédito. «Páguenme cuando sean ricos». El pueblo desesperado lo ve como a un santo. La escena cambia. Es el tianguis, el mercado semanal, el corazón de la vida del pueblo. Don Isauro está en su pequeño puesto, con sus canastas de maíz de colores. La gente pasa, mira, pero no compra. Están esperando las semillas milagrosas de Ricardo. Y entonces Ricardo, haciendo su ronda de ventas, llega al puesto de Isauro. Lo ve como una reliquia, un estorbo para su progreso. «Con todo respeto, don», le dice, su voz goteando sarcasmo, «la gente quiere tortillas para comer, no maíces de decoración para turistas». Don Isauro, que ha visto pasar a hombres como Ricardo por 70 años, lo mira con calma, levanta una mazorca azul. «Este maíz tiene memoria, joven. El suyo, solo tiene precio». ¡Ay, qué frase, querida audiencia! Pero la soberbia no entiende de poesía. La verdad enfureció a Vicent Sinpas. Ricardo perdió la paciencia, le arrebató la mazorca de la mano a Isauro y frente a todo el mercado la arrojó al suelo. «Tu maíz es basura», gritó, y su voz hizo eco en toda la plaza. ¡Qué momento, por Dios! ¡Qué humillación! ¡Qué falta de respeto a nuestra raíz! «Es por esto», continuó Ricardo, señalando el maíz en el suelo. «Es por esto que son pobres, porque se aferran a la basura y le tienen miedo al futuro.
El mercado se quedó mudo. Elena, la nieta, que estaba allí, se quedó helada, roja de vergüenza por su abuelo. Don Isauro no dijo nada, no gritó, no insultó. Con la dignidad de un rey zapoteca, se agachó lentamente. Recogió su mazorca del polvo, la limpió con su pañuelo, como quien limpia la cara de un niño, y la guardó en su morral. Ese silencio fue su respuesta, pero el daño estaba hecho. Los agricultores, seducidos por la promesa de Ricardo y avergonzados de su propia tradición, hicieron fila. Uno por uno, todos los hombres de San Mateo, excepto uno, firmaron el contrato con Soltec. Vendieron su memoria por un plato de lentejas, y don Isauro, solo en su puesto, abrazó su morral. Sabía que lo que venía no era el progreso, era el veneno. Es una historia que nos cala los huesos, ¿no es verdad? Porque todos hemos visto a alguien así, que llega despreciando lo nuestro, lo que nos dio de comer, lo que nos hace quienes somos. Nos daría una alegría inmensa saber hasta dónde llega el eco de esta historia de dignidad y maíz. Por favor, con todo cariño, escríbanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos hace usted el favor de acompañarnos. La transformación de San Mateo fue brutal y fue inmediata. Al día siguiente de la humillación en el mercado, los camiones blancos de Soltec llegaron como un ejército. Traían los sacos de semillas, Soltec 9, y cientos de tambores de plástico azul con etiquetas de calaveras. Eran los fertilizantes químicos y los pesticidas. Ricardo Morales, el joven patrón, repartió los insumos como si repartiera bendiciones, y los agricultores, con una prisa que daba lástima, prepararon sus tierras. Arrancaron la milpa, quemaron los restos de frijol y calabaza. «Queremos el campo limpio», ordenaba Ricardo. «Nada de estorbos, solo maíz». Y entonces vino el milagro. El maíz de Soltec creció con una velocidad que parecía brujería. En pocas semanas, los campos que antes eran secos y pálidos se convirtieron en un mar verde. Pero era un verde extraño, un verde químico, casi brillante. Crecía en filas perfectas, como soldados en un desfile, cada planta idéntica a la otra. Era impresionante, sí, pero era un verde silencioso. No había pájaros, no había grillos. Era un campo muerto y uniforme. En contraste, la milpa de don Isauro, el único hombre que se negó a firmar, parecía una vergüenza. Crecía lenta. Era un desorden. El maíz de colores se enredaba con las guías del frijol y las hojas anchas de la calabaza cubrían el suelo. Parecía un campo salvaje, un matorral, como le había dicho Ricardo. La división llegó hasta la casa de Isauro. Su nieta, Elena, la bióloga, estaba dividida. Su corazón le decía que su abuelo era sabio, pero sus ojos veían el éxito de Ricardo. Los campos de Soltec eran altos, fuertes, casi listos. «Abuelo, por favor, mira eso», le dijo una tarde, frustrada, señalando el campo vecino. «Van a ganar tanto dinero este año, y nosotros seguiremos vendiendo elotitos en el mercado. ¿Por qué tienes que ser tan terco? La ciencia avanza». «Eso no es ciencia». «Mija», le respondió Isauro, sin levantar la vista de su asadón, «eso es impaciencia. La tierra no se apura. La tierra sabe». La frustración de Elena la llevó a tomar una decisión. Ricardo Morales, que no era tonto, vio el conflicto en ella y vio su inteligencia. Se le acercó en la plaza con su sonrisa carismática. «Elena, ¿verdad? Estudiante de biología». «Así es», dijo ella a la defensiva. «Mira», dijo él, «no estoy peleado con tu abuelo, solo quiero ayudar, pero necesito a alguien que entienda la ciencia, alguien de aquí. ¿Qué te parece si te unes a Soltec? Sé mi supervisora de campo. Ayúdame a tomar las muestras de suelo, a verificar que la fórmula química esté funcionando. Demuéstrale a tu abuelo con ciencia que el futuro es esto». La oferta la tentó. ¿Demostrarle a su abuelo? ¿Usar su ciencia? Aceptó.
o al menos aceptó una parte. No firmó un contrato, pero aceptó tomar las muestras. Lo haré, dijo, pero lo haré a mi modo. Tomaré muestras de tus campos y del de mi abuelo. Ricardo rió. Como quieras, compara el milagro con la basura. Y Elena comenzó su investigación. Lo primero que notó fue el silencio. Al caminar por los campos perfectos de Soltec, no había zumbidos. ¿Dónde están las abejas?, le preguntó a un agricultor. El hombre se encogió de hombros. No sé, ingeniera. Desde que echamos el polvo azul que nos dio el patrón, se fueron. Elena sintió un escalofrío. Sin abejas. No hay polinización. No hay futuro. Esa noche, su curiosidad científica la llevó a leer el contrato que su vecino había firmado. Lo leyó 1, 2, 3 veces, y entonces encontró la cláusula. Una cláusula escondida, con un lenguaje técnico que casi nadie entendería. Hablaba de la propiedad intelectual de la semilla. El grano que cosecharan, la mazorca Soltec 9, sería estéril. Era una semilla Terminator. Los agricultores no podrían guardar semillas para el próximo año, como lo habían hecho sus abuelos por 1000 años. Estarían amarrados. Tendrían que comprarle a Soltec para siempre. Sintió náuseas. Corrió a confrontar a Ricardo, que estaba en la pequeña oficina que había montado. «¡Ricardo! Esto es una trampa. Las semillas son estériles». Ricardo ni siquiera levantó la vista de su computadora. «Ah, eso. Buenos días, Elena. Se llama protección de propiedad intelectual. Es estándar en la industria. No podemos permitir que la gente robe nuestra tecnología». «¿Robar?», gritó Elena. «Es maíz, es comida. Los estás encadenando de por vida». «Yo lo llamo lealtad del cliente», dijo él con una sonrisa fría que le heló la sangre. «Ahora, si me permites, tengo trabajo». Mientras Elena descubría el veneno en el papel, su abuelo, don Isauro, descubría el veneno en el agua. En sus caminatas llegó al arroyo que pasaba por debajo de los campos de Soltec, el arroyo donde él pescaba de niño. El olor era malo, un olor químico, y en la orilla vio algo que le partió el alma. Peces, pequeños peces de río, muertos, flotando panza arriba. El fertilizante, el pesticida, todo ese milagro estaba escurriendo de la tierra y envenenando el agua. Pero en el pueblo nadie veía eso. Solo veían el triunfo. El maíz de Soltec estaba altísimo. Las mazorcas eran enormes, uniformes, perfectas. La cosecha prometía ser la más grande en la historia de San Mateo. Había una atmósfera de fiesta. La gente hacía planes. «Voy a comprar una camioneta nueva. Voy a ponerle piso de cemento a la casa». Ricardo Morales, el arquitecto del milagro, estaba en la cima del mundo. «Vamos a celebrar», anunció en la plaza. «Este fin de semana, la gran fiesta de la cosecha. He invitado a la prensa de Oaxaca, a los políticos. Vamos a poner a San Mateo en el mapa». Elena, con el corazón roto por lo que sabía, se refugió en el único lugar honesto que quedaba, la milpa de su abuelo. Y allí, con sus instrumentos, comenzó a entender la verdadera ciencia. Vio que el frijol, enredado en el maíz, no lo ahogaba, le daba nitrógeno. El frijol fertilizaba al maíz. Vio que las hojas anchas de la calabaza no eran estorbo. Creaban una sombra en el suelo que guardaba la humedad y evitaba que creciera la mala hierba. Vio que las flores coloridas atraían abejas, mariquitas y arañas que se comían a las plagas. Era un ecosistema perfecto, un sistema que se autofertilizaba, se autoprotegía y se autocuraba. La milpa no era atraso, era tecnología de punta, diseñada por 1000 años de sabiduría. Corrió a buscar a su abuelo. «Abuelo», dijo sin aliento. «Tú tenías razón, es perfecto». Don Isauro la miró con una sonrisa triste. «No es perfecto, mija, solo está vivo». Y entonces el anciano señaló algo.
Una mariposa, una pequeña mariposa blanca con puntos negros, estaba volando sobre la milpa, posándose en las hojas del maíz criollo, pero cuando llegaba al borde del campo de Soltec, la mariposa daba la vuelta, como si golpeara una pared invisible. No tocaba la planta química. Don Isauro entrecerró los ojos. Su rostro, curtido por el sol, se ensombreció. «Ya vienen», murmuró. «¿Quiénes, abuelo?», preguntó Elena confundida. «Ellos», dijo el anciano señalando con la barbilla. «Los que comen. La tierra está enojada. Va a reclamar lo que es suyo». Elena miró al horizonte. Vio unas nubes oscuras que se formaban, pero era la temporada seca. Eso no era una nube de lluvia. Era una nube que se movía. Una nube baja, densa, que hacía un ruido como el de 1000 tambores lejanos. Era una nube de langostas. La plaga, el hambre. Y venía directa hacia San Mateo. La nube que don Isauro señaló no era una nube. Era una pesadilla. Era una mancha oscura y palpitante en el cielo azul de Oaxaca, un velo de muerte que avanzaba con un zumbido que hacía vibrar el aire. Las langostas, millones, hambrientas, aterrizaron, y la fiesta de la cosecha de Ricardo Morales se convirtió en un funeral. El primer lugar al que llegaron fue a los campos perfectos de Soltec 9, y allí, querida audiencia, encontraron el banquete perfecto. Un buffet interminable de plantas idénticas, sin una sola hierba, sin un solo frijol que las protegiera. Todas eran genéticamente iguales, lo que significaba que todas eran vulnerables al mismo enemigo. Fue una masacre. El zumbido se convirtió en un rugido, en el sonido de millones de mandíbulas triturando el milagro. En menos de 72 horas, el mar verde químico que Ricardo había presumido se convirtió en un desierto de tallos secos y excremento de insecto. El maíz Soltec 9 no tuvo ninguna defensa. Era un ejército de clones cayendo ante la primera bala. Los agricultores de San Mateo cayeron de rodillas en el polvo. Vieron sus esperanzas, su futuro, su camioneta nueva, ser devorados frente a sus ojos. Corrieron por los campos con antorchas, gritando, golpeando sartenes. Pero era inútil. La plaga era demasiado grande y el maíz demasiado débil. Pero entonces la nube de langostas llegó a la frontera. Llegó a la milpa de don Isauro. Y allí la historia fue diferente. La plaga aterrizó, sí, pero no encontró un banquete fácil. Encontró un desorden bendito. Encontró la calabaza, cuyas hojas anchas y espinosas les dificultaba caminar por el suelo. Encontró el frijol, que no les interesaba tanto. Y lo más importante, encontró la diversidad. Las langostas atacaron el maíz amarillo, pero el maíz azul, el prieto, el rojo, tenían una cáscara más dura, un sabor diferente. La plaga, confundida por la variedad, no pudo arrasar. Y no solo eso, la milpa de Isauro estaba viva. Estaba llena de aliados. Las arañas que vivían entre la calabaza, los pájaros que anidaban en los árboles cercanos, las mariquitas que Elena había visto, todos ellos salieron a defender su hogar. Se dieron un festín de langostas. La milpa de Isauro sufrió, por supuesto, perdió plantas, quedó herida, pero no murió, resistió. El atraso y el desorden habían sido su salvación. La diversidad genética, esa que Ricardo llamó basura, era en realidad un ejército de reserva. En la plaza del Síntesis pueblo, la fiesta de la cosecha era un velorio. Los periodistas que Ricardo había invitado ahora tomaban fotos, no del triunfo, sino de la devastación, de los hombres llorando en sus campos muertos, y entonces llegó el golpe final. A la plaza no llegaron músicos, llegaron 2 camionetas negras. De ellas bajaron hombres con portafolios. No eran de Soltec, eran los coyotes, los prestamistas y los hombres del banco. «Buenas tardes», dijo el líder con una voz fría. «Venimos a cobrar. Señor Morales, de Soltec,
Nos informó que la cosecha estaba lista, y él nos pagó las deudas viejas de ustedes. Ahora, ustedes le deben a él, y el contrato que firmaron sacó una copia. Dice que si la cosecha falla, por cualquier razón, Soltec toma posesión de la garantía, y la garantía es su tierra. El silencio fue total. Era una trampa perfecta. No solo habían perdido la cosecha, no solo estaban endeudados para siempre con semillas estériles, estaban a punto de perder sus casas, sus tierras, la herencia de sus abuelos. Don Isauro vio la escena desde su milpa herida, vio la desesperación en el rostro de sus vecinos, y no sintió ni una gota de alegría, ni de «se los dije». Sintió un dolor profundo, un dolor por la tierra. Se acercó a uno de los campos muertos de Soltec. Se agachó, tomó un puñado de tierra. Estaba seca, muerta, olía a químico. «No solo mataron el maíz, mija», le dijo a Elena, que había llegado a su lado. «Mataron la tierra. La dejaron sin alma». ¡Qué momento tan terrible! ¡Qué injusticia! Ver a un pueblo entero engañado, humillado y a punto de perderlo todo por la soberbia de un hombre. Ver cómo se despreció la sabiduría del anciano, una sabiduría que pudo haberlos salvado. Si usted también siente ese coraje, si usted también cree que la lección de Don Isauro debe ser escuchada y que su lucha es justa, le pedimos que nos regale un me gusta, esa manita arriba, para saber que apoya a este guardián de nuestra tierra. Mientras el pueblo se enfrentaba a los cobradores, Elena vio un movimiento. Era Ricardo Rick Morales, el gran patrón. Estaba en su oficina, pero no estaba dando órdenes. Estaba metiendo ropa en una maleta de lujo, en silencio, rápido. Se iba a escapar. Mientras los abogados hacían el trabajo sucio, él, el vendedor de milagros, se iba a largar como un ladrón en la noche. Elena sintió una furia que nunca había sentido. Corrió a la oficina. «¡Ricardo!», gritó. Él dio un salto asustado. «Elena, ¿qué?» «¡Horror! ¡Qué tragedia!», dijo tratando de fingir. «Es el clima, una plaga impredecible. Nadie pudo saberlo. Voy a la capital a buscar ayuda, a renegociar». «¡Mentira!», gritó Elena, y en su mano no traía un arma. Traía su cuaderno de notas, sus análisis de suelo. «No fue la plaga la que mató la tierra, fuiste tú, tus químicos». «¿De qué hablas?», dijo él, poniéndose a la defensiva. «Mis muestras», dijo, arrojando el cuaderno sobre la maleta. «El suelo está muerto. Mataste los microbios, los hongos, la vida. No solo mataste las plagas, mataste lo bueno. No solo nos vendiste semillas estériles, nos dejaste tierra estéril». Y entonces lo confrontó. «Tú no nos vendiste un milagro, Ricardo, nos vendiste veneno». Ricardo dejó de fingir. Su rostro carismático se endureció. Se convirtió en el hombre de negocios frío que era. Se acercó a Elena, y su voz fue un susurro venenoso. «¿Muerta? ¿Estéril? Claro que es estéril», confesó. «Así la queríamos. Es el modelo de negocio perfecto, Elena». Ella no podía creer lo que oía. «¿De verdad crees que el progreso es limpio?», continuó él con una sonrisa cínica. «La tierra no importa, es solo tierra. Nosotros la limpiamos, la esterilizamos. Y ahora está perfectamente lista para la próxima ronda de nuestros productos, nuestros fertilizantes especiales, nuestros microbios patentados. Íbamos a salvarlos el próximo año también. Esto es negocio, Elena. Así funciona el mundo». Elena lo miró y sintió un asco profundo. Vio la maldad pura de la avaricia. Entendió que Ricardo era irrelevante. Era un síntoma de la enfermedad. El verdadero problema era la supervivencia. Dejó a Ricardo con su maleta. Salió corriendo de la oficina, dejando al hombre de negocios ahogarse en su propio veneno. Corrió por la plaza, pasó de largo a los hombres que lloraban, corrió hacia la única persona que importaba. Corrió a la milpa de su abuelo. Don Isauro seguía allí, de pie, mirando la tierra muerta del
Vecino. ¡Abuelo!, gritó Elena llorando sin aliento. Tenía razón en todo. Lo envenenó todo. La tierra está muerta. Lo abrazó. Abuelo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a sembrar? La tierra ya no nos va a dar nada. Don Isauro la abrazó fuerte. Dejó que llorara. Y entonces, con esa calma suya, esa calma que viene de saber cosas que el mundo ha olvidado, miró hacia su pequeña troje, su silo de adobe, ese donde guardaba sus joyas. La tierra no, mija, dijo, y su voz era la única esperanza que quedaba en kilómetros. La tierra está cansada, pero la memoria sí. La confesión de Ricardo Morales fue una bofetada de agua helada. Pero no había tiempo para el coraje. Ricardo huyó, se subió a su camioneta blanca, y antes de que el pueblo pudiera reaccionar, el vendedor de milagros desapareció en una nube de polvo, dejando atrás solo el olor a químico y a ruina. La gente de San Mateo estaba rota. No solo habían perdido la cosecha y la tierra, habían perdido la esperanza. Estaban parados frente a sus campos muertos, ahogados en una deuda que jamás podrían pagar. Fue entonces cuando don Isauro Mendoza, el hombre de la basura, se paró en medio de la plaza. No gritó, no dio un discurso, simplemente, con su voz pausada, dijo: «Vénganse», y caminó hacia su milpa. Poco a poco, como fantasmas, los agricultores lo siguieron. Entraron al único lugar verde que quedaba en kilómetros. La milpa de Isauro estaba herida por la plaga, sí, pero estaba viva. El Itzila, anciano, se paró en medio de su desorden bendito. «Miren», dijo, y su voz era la de un maestro. Tocó el tallo del maíz. «Él no crece solo, es una familia. ¿Ven al frijol? Es el hermano. Trepa buscando el sol, pero miren sus raíces». Escarbó un poco. «Estas bolitas, esto es comida, le da nitrógeno a la tierra. El frijol alimenta al maíz, no necesita el veneno azul de ese hombre». Luego señaló las hojas anchas de la calabaza que cubrían el suelo. «Y esta», dijo, «es la madre. Protégela a tierra. Guarda la poquita humedad. No deja que la mala hierba crezca, y sus flores, esas llaman a las abejas que defienden la milpa». Elena, que estaba a su lado, entendió, y por primera vez usó su ciencia para traducir la sabiduría de su abuelo. «Es verdad», dijo, su voz llena de emoción. «Es un ecosistema simbiótico. Se autofertiliza, se protege. La milpa no es atraso, abuelo. Es la ciencia más avanzada que he visto». Los agricultores miraban asombrados, como si vieran su tierra por primera vez. «Pero la tierra de nosotros está muerta, don Isauro», dijo un hombre con la voz quebrada. «Está envenenada». «Muerta no», corrigió Isauro. «Está dormida y la vamos a despertar». Los guió a su patio trasero, a una pila de hojas secas, restos de cosecha y tierra. «La medicina está aquí, en la basura que tiramos». Y les enseñó a hacer medicina para la tierra, un bokashi, un abono fermentado. Les dijo que trajeran la ceniza de sus fogones, la cal que usaban para el nixtamal, los restos de sus cocinas. «Vamos a regresarle la vida al suelo», dijo, y entonces San Mateo se puso a trabajar. La desesperación se convirtió en acción. Los hombres, mujeres y niños, que habían sido divididos por la promesa del dinero, ahora estaban unidos por la necesidad de curar la tierra. El sonido de las palas, de las carretillas, el olor a tierra mojada y a fermento, reemplazaron el silencio de los campos muertos. En medio de ese trabajo, mientras Elena paleaba tierra junto a su abuelo, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Contestó. «Elena, gracias a Dios». Era la voz de Ricardo Morales, desde la seguridad de la capital. «Escucha, fue un desastre, pero ya estoy hablando con los jefes. Tengo una nueva oferta para ti, un puesto en la central, buen sueldo. Olvídate de ese pueblo». Elena miró a su alrededor. Vio a su abuelo, cubierto de sudor, enseñando a un niño a voltear la composta. Vio a su pueblo, trabajando junto,
sonriendo por primera vez en meses. Vio la dignidad. Colgó el teléfono. Ricardo volvió a llamar. Elena apretó el botón de rechazar. Sacó de su bolsillo la tarjeta de presentación que Ricardo le había dado, esa que decía Soltec en letras plateadas. La miró con asco y la arrojó al centro de la pila de abono para que se convirtiera en tierra. Estaba, por fin, 100% con su abuelo. Pero la prueba más dura, querida audiencia, aún no llegaba. Justo cuando la primera pila de medicina estaba lista, cuando la esperanza comenzaba a oler dulce, 2 camionetas nuevas, aún más lujosas que la de Ricardo, entraron a la plaza. No eran vendedores, eran abogados, hombres fríos de traje que parecían derretirse bajo el sol de Oaxaca. ¿Quién está a cargo aquí?, preguntó el líder. Los agricultores, ahora envalentonados, se reunieron. Aquí todos estamos a cargo, dijo uno. El abogado sonrió, una sonrisa sin vida. Muy conmovedor. Somos los representantes legales de Soltec. Sacó una pila de contratos, los mismos que todos habían firmado. Como saben, la cosecha se perdió, están en incumplimiento de pago. Fue su plaga, su semilla, gritó una mujer. Irrelevante, dijo el abogado. La cláusula 14b que todos firmaron es clara. Ante cualquier fallo de cosecha, por cualquier razón, sequía, plaga o acto de Dios, la garantía se ejecuta. Y la garantía es su tierra. El mundo se detuvo. Tenemos órdenes de tomar posesión de estas tierras en nombre de la compañía. Tienen 72 horas para desalojar. Fue peor que la plaga, peor que la sequía. No solo habían perdido el maíz, no solo estaban envenenados, iban a perder sus casas, iban a perder la tierra de sus muertos. La trampa era total, pero se habían metido con la persona equivocada. Se habían metido con la nieta de Isauro Mendoza. Elena, que había estado callada, sintió una furia helada. ¡No!, gritó. «Ustedes no van a tomar nada». «Señorita», dijo el abogado, «es bióloga, ¿no? Entenderá que un contrato...» «Y... porque soy bióloga, sé lo que hicieron», lo interrumpió Elena. Corrió a su casa. Los abogados se rieron. «¿Qué va a traer? ¿El maíz quemado?» Elena regresó. En su mano traía una pequeña bolsa de semillas, las que había guardado del Soltec 9, y traía su teléfono. «Están cometiendo un crimen», gritó. «Señorita, el incumplimiento de contrato no es un crimen, es un negocio». «No», dijo Elena, y su voz resonó en toda la plaza. «Yo investigué esta semilla, contacté a mis profesores en la PIPTA Universidad, en Oaxaca, y esto no es un híbrido comercial». El abogado principal dejó de sonreír. «Resulta», continuó Elena, «que Soltec 9 no existe en los registros de Zagarpa, porque es un prototipo experimental, uno que fue prohibido en todo México el año pasado». El abogado palideció, y Elena dio el golpe final. «Y fue prohibido específicamente en Oaxaca, el centro de origen mundial del maíz, porque es genéticamente agresivo y contamina el maíz nativo». Esa era la bala de 1900. Plata. Contaminación genética en Oaxaca. Esas no eran palabras de negocios, eran palabras de un escándalo nacional, eran palabras de un crimen federal. Don Isauro se paró al lado de su nieta, el viejo guardián y la joven científica. «Ustedes no vinieron a hacer negocios», dijo Elena, y su voz era de acero. «Ustedes vinieron a hacer un experimento ilegal con nuestra gente. Envenenaron nuestra agua y contaminaron nuestra tierra sagrada. ¿Quiere que hablemos de contratos o quiere que llame a la Guardia Nacional y a la prensa de la capital?» Los abogados se miraron. Su caso de incumplimiento de contrato se acababa de convertir en un desastre multimillonario que destruiría a Soltec. El abogado principal guardó sus papeles. Su rostro estaba lívido. Esto es un lamentable malentendido. La compañía, dadas las circunstancias climáticas extraordinarias, anulará todas las deudas.
No les debemos nada, no nos deben nada. Y sin decir una palabra más, esos hombres de traje se subieron a sus camionetas de lujo y desaparecieron de San Mateo para siempre. El pueblo se quedó en silencio. No entendían bien qué había pasado. Solo sabían una cosa: la ciencia de Helena y el honor de Isauro los habían salvado. Los abogados de Soltec desaparecieron. El pueblo de San Mateo se quedó solo en la plaza, en un silencio aturdidor. Habían ganado la batalla legal, pero habían perdido la guerra por la comida. El alivio de no perder sus tierras se vio ahogado de inmediato por una pregunta terrible, que un hombre finalmente se atrevió a decir en voz alta: «Estamos libres, sí, pero libres para morirnos de hambre», gritó, y su voz reflejaba el pánico de todos. «La tierra está muerta, el arroyo está envenenado. ¿Qué vamos a sembrar, don Isauro? ¿Piedras?». La gente miró al anciano, ya no con burla ni con lástima. Lo miraban con una desesperación absoluta. Él era el único que no había caído en la trampa. Él era el único que tenía una respuesta. Don Isauro Mendoza miró los rostros de su gente, vio la vergüenza en sus ojos, vio el hambre que se avecinaba. No los regañó, no les dijo: «Se los dije». Un verdadero maestro no pisa al que ya está caído. Con esa calma suya, esa calma que viene de la tierra, simplemente asintió. «Tienen razón», dijo. «La tierra está cansada, la envenenaron, la trataron como esclava». Hizo una pausa. «El veneno de esos hombres ya se fue. Ahora empieza la medicina. Vengan conmigo». No los guió al campo. Los guió a su pequeña casa, de adobe. Detrás de la cocina de leña había una puerta vieja, su troje, su silo, el lugar más sagrado de su hogar. Abrió la puerta. La habitación estaba oscura y olía a tiempo, a tierra seca, a copal y a maíz. Entró, y los agricultores, junto con Helena, lo siguieron amontonándose en la entrada. Don Isauro encendió una vela, y la luz, querida audiencia, la luz reveló el milagro. La habitación no estaba llena de dinero, estaba llena de vida. Colgando del techo, en hileras perfectas, había cientos de mazorcas de todos los colores que usted se pueda imaginar. Mazorcas azules, tan oscuras como la noche, mazorcas rojas como la sangre, mazorcas amarillas como el sol, mazorcas pintas, blancas, moradas, y en el suelo, en ollas de barro selladas con cera, en canastas tejidas, había más. Semillas, cientos de kilos de semillas. Era el arca de Noé del maíz de Oaxaca. El tesoro que don Isauro había guardado no por 1 año, ni por 10. Lo había guardado por 70 años de su vida. «Ese hombre», dijo Isauro, y su voz retumbó en la pequeña habitación. «Ese hombre dijo que esto era basura». Tomó una mazorca azul, la más hermosa. La desgranó en su mano. Las semillas brillaban como zafiros a la luz de la vela. Ese hombre les ofreció dinero rápido. Y por ese dinero, ustedes quemaron a sus abuelos. Quemaron la milpa, quemaron el frijol que alimenta al maíz, quemaron la calabaza que guarda el agua. Nadie dijo nada. La vergüenza era profunda. «Esto», dijo, levantando la mano, «llena de semillas azules, esto no tiene precio. Esto es la memoria de la gente que nos dio la vida. Es el sudor de 1000 años de nuestros abuelos zapotecas. Es lo que nos hace gente de maíz. Es lo que nos hace de Oaxaca». Se volvió hacia ellos, y en sus ojos no había rencor. Había un deber sagrado. Hizo lo que hacen los maestros. Primero agradeció, puso un poco de copal en un sahumador y rezó en su lengua antigua. Agradeció a la tierra por resistir. Agradeció a los vientos por traer la lección. Agradeció a las semillas por esperar. Y entonces comenzó la partilla, la repartición. Le dio a cada jefe de familia, a cada hombre que había firmado el contrato de Soltec, un puñado de sus semillas. A unos les dio azules,
a otros rojos. Esta es su herencia, les dijo, y su voz era un mandato. No es basura, es su memoria. No la vendan por 3 pesos, no la desprecien por un milagro falso. Cuídenla, y ella, se los juro, ella los cuidará a ustedes. Los hombres tomaban las semillas, con las manos temblorosas. Lloraban de vergüenza y de gratitud. Sostenían esas semillas como si sostuvieran el corazón de su abuelo. El verdadero milagro no fue el de Soltec, fue el milagro del perdón y de la memoria. Y entonces San Mateo volvió a nacer. El clímax de nuestra historia no es una pelea, querida audiencia. Es el trabajo más hermoso que existe. Es el trabajo de la siembra. El pueblo entero se volcó a los campos. Pero esta vez, no a los campos envenenados. Primero, tomaron la medicina que don Isauro y Elena les enseñaron a hacer, ese abono orgánico, esa composta que habían estado preparando, y con un amor que no habían sentido en años, se la dieron a la tierra muerta de Soltec. Era un acto de curación. Era pedirle perdón al suelo, y después sembraron. Don Isauro iba de campo en campo cojeando, pero más fuerte que nunca. «¡No!», les gritaba. «No es solo maíz, la tierra no trabaja así». Y les enseñó de nuevo el secreto de la milpa. «El maíz aquí, el frijol junto para que lo abrace y le dé de comer, y la calabaza en medio para que tape el suelo y guarde el agua». Y así todo el pueblo como una sola familia sembró. Hombres, mujeres y niños, cantando, riendo, sembraron las semillas de colores en la tierra curada. Fue un acto de fe. Damos un salto en el tiempo. 6 meses. La cosecha ha llegado, y los campos de San Mateo, ¡ay, qué hermosos se ven! Ya no son las filas perfectas y silenciosas de Ricardo. Son un desorden bendito, un caos de vida. El maíz rojo y azul se asoma entre las guías del frijol y un tapete de calabazas. Y el sonido ha vuelto. El zumbido de las abejas, el canto de los pájaros. Los campos están vivos. En la plaza del pueblo no hay un evento de prensa. Hay una fiesta de verdad. La verdadera fiesta de la cosecha. El aire huele a tortillas azules recién hechas en el comal. Huele a atole de maíz rojo. Huele a calabaza cocida. Es el olor de la abundancia. No es la abundancia del dinero en el banco. Es la abundancia de la comida en la mesa. Son pobres en pesos, quizás, pero hoy son el pueblo más rico de Oaxaca. Vemos a Elena. No se fue a la capital. Se quedó. En una pequeña habitación junto a la iglesia ha montado un laboratorio. El Laboratorio Comunitario de Semillas. Tiene un microscopio que le donó su universidad, pero junto a él tiene las ollas de barro de su abuelo. Está enseñando a los niños del pueblo a probar la germinación, a guardar las semillas, a cruzar las variedades. Está uniendo la ciencia de sus libros con la sabiduría de su abuelo. Y la imagen final, la que nos cura el alma. Volvemos al tianguis, al mercado de Oaxaca. La misma escena del principio. Don Isauro y Elena están en su puesto, pero esta vez no están solos. Su puesto está desbordando de mazorcas de 1000 colores. Y está abarrotado. La gente hace fila. Chefs de la ciudad, señoras del pueblo, turistas. Todos quieren comprar el maíz basura. El maíz que ahora es famoso. El maíz que resistió la plaga. Una madre se acerca con su hijo pequeño. El niño mira con asombro una mazorca azul, casi negra. Don Isauro la toma. Es la más hermosa, la más perfecta, y no se la vende. Se la regala al niño. «Esto es tuyo, mijo», le dice. «Es tu herencia». El niño la toma con sus 2 manos. Don Isauro mira a Elena. Ella lo está viendo, y sus ojos brillan de lágrimas y de orgullo. Él le sonríe, y ella le devuelve la sonrisa. El legado está a salvo, porque al final, mis queridas amigas y amigos, la vida siempre nos enseña.
Nos enseña que el mundo moderno nos gritará que lo nuestro es basura. Nos ofrecerá dinero rápido a cambio de nuestra memoria. Pero la tierra tiene paciencia, y la herencia de nuestros abuelos, guardada en el corazón humilde de una semilla, siempre será más fuerte, más sabia y más valiosa que todo el dinero del mundo. Y si usted también cree en esto, si desea seguir alimentando el corazón con historias como esta, donde la fe, el honor y la justicia siempre triunfan, le invitamos con todo cariño a suscribirse a nuestro canal. Sería un verdadero honor tenerle con nosotros en la próxima historia.